Es el doctor Juan Daniel Martínez, urólogo, y obviamente el tema que vamos a tratar en la mañana de este lunes, comienzo de semana, es los cálculos renales. ¿Qué son los cálculos renales? Y obviamente si usted quiere interactuar, tiene alguna inquietud sobre esto de los cálculos renales, también puede comunicarse con nosotros. A través de nuestro WhatsApp, sí, envíe su nota de voz a través del WhatsApp 320-6628-977. Si usted tiene cálculos renales y de pronto quiere saber cómo se pueden curar o qué métodos tiene que utilizar o prevenir, pues, aproveche este momento que tenemos al doctor. Bueno, doctor Juan Daniel, muy buenos días. Muy buenos días para toda la audiencia. Mi nombre es Juan Daniel Martínez Ledesma, médico especialista en neurología. Bueno, ¿qué son los cálculos renales? Bueno, los cálculos renales son básicamente cristales que se forman en la orina porque algunos solutos de la orina se agrupan y finalmente se forman unos cristales que se precipitan en la orina y obstruyen la vía urinaria. Por eso se puede decir también que son como unos minerales, las mismas sales que el agua no puede diluir y entonces se forman esas piedritas. Exacto, son piedras de sales que se acumulan en la orina. Bueno, Hay varias formas de evitarlo porque como todo en medicina, las causas de esto son muy variables. Sí. Entonces hay 5 indicaciones que yo siempre le doy a los pacientes. La principal y la número 1 y la que tienen que tener más presente y además es la más fácil de implementar es tomar mucha agua, hidratarse muy bien. La causa número 1 de cálculos en la vía urinaria es la deshidratación crónica. En países como el de nosotros, tropicales, donde hay mucho calor, en ciudades como Bucaramanga, como Barrancabermeja, donde hay más calor, más deshidratación, es mucho más importante esta medida. O sea, tome agua. Tomar mucha agua. Yo tomo bastante esa que viene en cervecita. ¿Cuánta agua debe consumir una persona? Ok, entonces eso depende de la persona, del trabajo que hace y dónde vive. Por eso hay unas medidas más o menos de tomar 3 litros de agua a 5 litros de agua al día. Sin embargo, eso depende de lo que haga la persona. Entonces, la mejor medida para medir qué tan hidratada está la persona es la misma orina. El color de la orina, al ser transparente, entre más transparente, más hidratada está la persona. Entonces, esas orinas que están... O sea, ese es un buen síntoma. Es un buen síntoma. La orina casi que transparente, no tan color tan concentrado. Entre más amarillo está más deshidratado el paciente. Vea usted. Es la forma más fácil y práctica de saber. ¿Existen varias clases de cálculos? Hay varias clases de cálculos. El más común es el de oxalato de calcio, que es más o menos el 75-80% de los cálculos de la vía urinaria. Pero hay muchos componentes, hay cálculos infecciosos también por bacterias que forman unos componentes que terminan generando precipitaciones que se forman cálculos, y además hay unos cálculos de cistina, por ejemplo, que es menos del 1%, pero esos son cuando unos pacientes específicos que tienen unos problemas metabólicos más grandes, y es uno de los dolores más importantes en medicina. ¿En dónde son esos dolores? Entonces los dolores suelen ser en la parte de atrás de la espalda, ¿sí? En la parte baja. Esos dolores típicamente son como un cólico, son extremadamente fuertes, el paciente no halla como bajo ninguna posición calmar el dolor, y además se extiende ese dolor hacia la parte genital. Abdominal también. Y hacia la parte baja, hacia el testículo en el hombre y hacia los labios en ¿La ingle o los genitales? Porque, por ejemplo, a mí a veces me pasa de que yo siento un dolor en la parte de atrás, pero pues en la parte de adelante no. Y a veces me coge un calambre por la pierna. Ajá. Pero, ¿qué? ¿Será que sí? ¿Será que ya me preocupó? ¿Ya qué hora tengo la cita? No, ¿Verdad que- Eso es muy común en los pacientes. Ok. Todo dolor de la parte de atrás baja los Y pacientes. ayer que jugué también me pegaron un balonazo y me está todavía... Los pacientes suelen asociar ese dolor con cálculos, pero no, resulta que la mayoría de veces esos dolores son de músculos Ok. o mecánicos de la espalda, y no tienen que ver con cálculos. El dolor del cálculos es típico de intensidad severa, tipo cólico, que se extiende de esa manera como les dije, y además va con náuseas y vómito acompañado. Mire, no nos digamos mentiras, nosotros somos muy acostumbrados y muy dados a que nos automedicamos y nos autoanalizamos. Si usted siente cualquier dolorcito en la parte abdominal, en el abdomen,
en el estómago y dice, eso es tal cosa. Exacto. Tome y uno mismo ahí compra y toma. Es un error, ¿no? Un error. Obviamente. Sí. Pero hay una manera más clara, por ejemplo, si me aparece sangre en la orina, ¿puede ser que tenga cálculos? ¿O qué tiene que ser eso? Sí, digamos que la sangre en la orina pues también tiene muchas causas, depende mucho de la edad, pero sí, obviamente el dolor... ¿Dónde me iría a mí? No, ya Es pasó que por eso eso. le da mucho a los viejitos, entonces uno dice, Jesús, creo. Si el dolor va acompañado de sangre en la orina visible o incluso en los estudios de orina, pues es mucho más factible que sea un cálculo de... Pero a la Lirio le pasó y fue la remolacha al almuerzo, Sí, ¿verdad? oiga, sí, hay frutas que generan. Sí, ese es el mejor ejemplo lo llamamos pseudohematuria, eso es sangre falsa que puede ser por algunos tintes que tienen algunos componentes de la dieta. Bueno, doctor, hablando de que nos decías que es muy bueno tomar agua, ¿qué otra cosa una persona de pronto que ya haya sufrido de eso? Porque yo conozco a varias personas que se les presenta constantemente. Ellos dicen, pero es que ya me pasó hace unos años y otra vez, hermano, y entonces ya tienen como una costumbre y ya se les vuelve como repetitivo. ¿Esas personas qué pueden hacer? Ok, sí, eso que tú dices es muy cierto, es una enfermedad que es muy recurrente, es decir, al paciente que ya le dio tiende a volverle a pasar. Y bueno, lo primero es la hidratación, como habíamos dicho, lo segundo es muy importante esos pacientes con sobrepeso y obesidad que controlen ese peso. Esos pacientes están más vulnerables por su proceso metabólico a hacer más cálculos de la vía urinaria. Lo otro es la sal en la dieta. Hay que disminuir la sal en la dieta en la medida de lo posible. Todo esto que viene empacado, digamos en paquetes, salsas, todo esto tiene un componente muy alto de sodio, todo lo que sea para preservar. Y todo esto pues termina saturando la orina porque le estamos finalmente echando más sal a la orina y entonces saturamos esa solución que es la orina. Cada cuánto una persona debe realizarse un examen de orina. Un examen de Porque orina, a través del examen de orina se detecta el cálculo también, ¿no? claro, pues puede dar unos indicios de algunas células que salen en la orina. Después de los 35 años se recomienda que anualmente se haga un examen de orina junto con otros exámenes de sangre. Sí. Y uno debería anualmente, después de los 35 años, hacerse exámenes de orina para detectar, entre otras cosas, cálculos. Bueno, por lo general uno utiliza a veces los remedios caseros. Usted como urólogo recomienda, y lo voy a decir porque es la verdad, uno lo recomienda. Esto, hermano, tómese una cervecita en ayunas, hervida, ponga a hervir la cerveza y en ayunas tome la verdad que hará que eso es para afuera. Sí, es una creencia muy popular. No, doña Ela la pasa. Lo que pasa es que yo, si me entiendes, yo no, Porque eso no ella me le da la importa. cerveza, mejor dicho. Por eso yo en vivo ayuna, sin... desayuna, Yo no se me almuerza. inflama la próstata por todas las cervezas que he bebido. Señora. Bueno, entonces la cerveza sí. La cerveza, bueno, no, digamos que el alcohol en general deshidrata, entonces es todo lo contrario, ¿sí? Es un mito que de hecho puede hacer mucho daño porque el alcohol suele inhibir una parte en el cerebro que genera una hormona y que finalmente este proceso lleva a la deshidratación, entonces no es recomendable, por supuesto, tomar cerveza en ayunas. Sí, escucho, doña Ela. Entonces, ¿cómo, Por eso es que yo me la tomo de noche y acompañada, doctor. ¿cómo puedo entonces empezar a tratar un cálculo cuando me dice el médico, hermano, tiene cálculos? O se detecta ya que tiene que estar Listo, con entonces cálculos. depende del tamaño del cálculo. Acá la respuesta en cálculo siempre es depende del tamaño del cálculo, porque hay cálculos muy pequeños que tienen un chance muy alto de salir espontáneamente por la vía urinaria. Y hay cálculos que obstruyen Y hay la uretra, ¿no? hay cálculos que están muy grandes y no solo la uretra, sino el uréter, que es la manguerita que conecta el riñón con la vejiga, es mucho más delgadita y el diámetro es mucho más pequeño, entonces es mucho más fácil que ahí se enclaven los cálculos y no puedan Y si pasar. es muy grande el cálculo, para desvanecerlo, Bueno, les digo sonda, ¿no? Yo creo que tenemos por acá una pregunta de un oyente. Vamos a ver qué pregunta nuestro oyente. Yo escuchando Olímpica, sintió, doctor, muy buenos días, hágame un favor. Yo soy una persona que acostumbra a tomar bastante, pero bastante líquido en el día, pero no es solo agua, es más que todo agua con limón y una medio musa de azúcar
Esto es limonada lo que está haciendo ese muchacho. Eso será recomendable, ese líquido que ingiero, si se puede reemplazar por el solo líquido de agua. Gracias. Bueno, él está tomando una limonada también ahí prácticamente. Sí, es una limonada. Sí, güey, agua, Una azúcar pizquita. y Eso sí, limón. mire, agua con limón solo. Ya, Güey, sin azúcar. ¿Qué puede hacer él ahí? Mejor un Exactamente, alisado. entonces la respuesta a eso es exactamente eso, tomar solamente el agua con limón. El limón Sin azúcar. sin azúcar, el azúcar en los líquidos no, digamos que no es recomendable porque en los líquidos entra con mucha más velocidad al torrente sanguíneo y genera resistencia a la insulina y lo que lleva finalmente a diabetes, entonces eso no es recomendable. Vamos a ver si esta es otra pregunta para el doctor. Entonces, todo lo que tenga sodio, como hablábamos, lo que tenga exceso de sodio, salsas, paquetes, enlatados, Sí. gaseosas, pese a que son dulces, también tienen un gran componente de sodio. Eso debería ser dejado a un lado definitivamente. El exceso de carnes rojas. Uno puede comer carnes rojas, pero no puede hacerlo en exceso. ¿Sí? En exceso, esas componentes de las carnes rojas terminan metabolizándose y produciendo unos componentes que terminan formando cálculos. Eso en términos generales. Y el citrato está muy presente en el limón, por eso era importante lo de la limonada. Acá precisar una cosa del señor que nos llamó, es que el citrato es protector, es un factor protector para formación de cálculos. Entonces es muy bueno el agua con limón. Sin el azúcar. O sea, no se haga la limonada, hermano. Pégale nomás a la agüita y al limón.